Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Incluso si hacemos una lectura superficial del Nuevo Testamento, encontramos que uno de los grandes temas que se destaca es el sufrimiento que viene también sobre todos los cristianos. Es decir, el cristiano no está exento de tribulaciones, de dificultades en esta vida. Más bien, incluso cuando leemos en el Nuevo Testamento podemos llegar a la conclusión de que los cristianos sufren incluso más que las personas que no conocen a Dios. De hecho, si miráis muchas de estas epístolas que conforman lo que es el Nuevo Testamento, un relato como aquí el que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 16, vemos que realmente fueron escritas para comunidades cristianas que estaban sujetas a todo tipo de dificultades y padecimientos. Encontramos, por tanto, que muchas de las razones por las que se escribieron aquellos escritos de los apóstoles tenían que ver con ese estado de dificultad, de prueba, de tribulación que atraviesa la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en un agudo contraste con lo que muchos están diciendo hoy, es un peligro creciente en medio incluso del mundo evangélico, que es lo que se llama la teología de la prosperidad, el pensar que si uno es cristiano, uno es creyente, pues entonces va a gozar de una salud creciente y de una riqueza sin límites. Eso es lo que también están enseñando algunos, pero que nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad de que no enseña la palabra de Dios. Más bien la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano no va a implicar sino muchas veces dificultades de todo tipo en nuestra propia vida. Y ese punto de vista que nos presenta el Nuevo Testamento es importante en los días en los que estamos viviendo, porque puede existir esa tendencia, sobre todo en países en los que existe una gran prosperidad económica, a pensar que, bueno, pues si soy cristiano entonces me tiene que ir muy bien. Me gustaría ponerlo de otra manera. El hecho de que tengamos dificultades de todo tipo, el hecho de que tengamos pobreza, que tengamos enfermedades, el hecho de que nos pasen cosas que no entendemos cómo nos pasan, no significa que Dios no esté con nosotros. Muy al contrario, Dios sigue estando siempre con su propia Iglesia. Y entonces lo que nos está enseñando el Nuevo Testamento es que en medio de estas dificultades, en medio de estas pruebas que tenemos que atravesar, es donde se evidencia la realidad de quién es el pueblo de Dios, quién es realmente aquel que forma parte de ese pueblo de Dios, la manera en la que nosotros afrontamos las tribulaciones y las dificultades es la manera en que se pone de manifiesto si tenemos esa fe que salva, esa fe que glorifica a Dios y esa fe que va a servir para que podamos dar testimonio a todos aquellos que están a nuestro lado. Por tanto, la tribulación tiene que ser vista desde esa perspectiva, desde esa óptica
que nos está presentando la Escritura. En esas dos lecturas complementarias que hacíamos hace un momento aparece con toda claridad lo que os estoy mostrando, la realidad de la dificultad que tantas veces atraviesa la Iglesia, la persecución y todo lo que implica dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que un pasaje como este está también trayendo a nosotros. Aquí encontramos la extensión del Evangelio en Filipos y vemos que esa extensión, esa creación de una iglesia de Dios en Europa, la primera iglesia en Europa, no estuvo exenta de enormes dificultades. Aquí tenemos precisamente a este equipo misionero, Pablo y Silas, que se encuentran finalmente en la cárcel de esta colonia romana de Filipos. ¿Cómo pasó esto? El relato, como os estaba diciendo hace un momento, pues abunda en la explicación de lo que pasó. Entonces vemos cómo realmente hubo una intervención sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo para exorcizar, para expulsar ese espíritu maligno de esta persona que estaba anunciando, adivinando el futuro, y cómo los amos, ¿no?, de esta persona pues se sintieron tremendamente defraudados por lo que estaba pasando y vieron, dice en el versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia. Vemos que había un interés económico en explotar a esta persona para poder realmente tener un beneficio para ellos mismos. Y al encontrarse en esa circunstancia, ¿qué es lo que ellos hacen? Se nos dice aquí que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados de la ciudad y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Encontramos que la multitud del pueblo se puso contra ellos. Los magistrados ordenan que se les rasguen las ropas y que se les azote con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echan en la cárcel y mandan al carcelero que los guarde lo más profundo de esa prisión, incluso poniendo sus pies en el cepo. Por tanto, encontramos una enorme dificultad. Encontramos aquí al apóstol Pablo, a una persona que está representando el nombre de Cristo Jesús, una persona que tiene en su corazón la extensión del Evangelio. Sin embargo, aunque él tiene esta comisión de Cristo Jesús, se encuentra en enormes dificultades. Se encuentra perseguido hasta el punto de encontrarse en una prisión. Esa es la realidad que nos está presentando aquí la Escritura. Somos conscientes de que podemos ser fieles a Cristo Jesús completamente y, sin embargo, recibir todo tipo de presiones y dificultades, y que eso no significa que no seamos fieles al Señor o que carezcamos de fe. Pues claro, esto es lo que se nos está presentando en muchos lugares, ¿no? Bueno, pues si no gozas de salud, si no tienes una cuenta económica saneada, entonces es que te falta fe. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña más bien que podemos ser fieles a Dios y tener todo tipo de dificultades. Esto es lo que el texto está diciéndonos. Y, sin embargo, hemos de notar también igualmente que esas dificultades, que aparentemente son un obstáculo insalvable para que se continúe predicando el Evangelio en Filipos, es la manera en la que Dios va a permitir que ese Evangelio se siga anunciando y siga teniendo poder para transformar personas en Filipos. Realmente el texto lo que está haciendo en esta ocasión para nosotros es llamarnos a considerar cómo podemos afrontar las dificultades. Si damos por supuesto de que va a haber tribulación, va a haber persecución en nuestra vida, aunque seamos cristianos, ¿cómo podemos afrontar las mismas? Eso es lo que el texto nos está invitando a que contemplemos. Porque después de hacer este catálogo de estos terribles sufrimientos que experimentó el apóstol Pablo, se nos dice en el versículo 25, pero a medianoche
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de toda esta dificultad, de toda esta adversidad, se nos dice, pero. Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos contemplar con cuidado en esta tarde, ese pero. Es decir, hay algo aquí que le acontece a ellos y que es lo a que nosotros tenemos que prestarle atención. Ese pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo que, de entrada, que el comportamiento de Pablo y de Silas no era el que se podía esperar. Claro, tú te imaginas, ¿no?, que te acusan falsamente, que pisotean tus derechos. Vamos a ver la historia, alguno conoce esta historia, ¿no?, que Pablo era ciudadano romano y pudo apelar a eso finalmente, pero bueno, en ese momento no recurre a ello, quizás no le dejaron ni siquiera hablar. Le quitan la ropa, le golpean, te arrojan en lo más profundo de una prisión. ¿Qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar? ¿Qué se puede esperar de una persona en esas circunstancias? Podemos imaginarlo, ¿no? Una profunda tristeza, una profunda depresión. ¿Cómo reaccionamos, ¿no?, ante estas cosas? Eso es lo que el texto quiere decir. Yo me gustaría que fuéramos capaces de entender, que fuerais capaces de comprender, y yo capaz de comunicaros lo que el texto está diciendo. Es decir, ¿cuál es la reacción que se esperaría ante unas circunstancias como esas, en un ser humano? Y entonces lo que está haciendo el Espíritu Santo por medio de Lucas es decirnos que lo que quizás nosotros de una manera natural esperaríamos que aconteciese, tristeza, depresión, insulto, queja, no es lo que pasó. Pero, no es lo que pasó. Esperaríamos eso, ¿no es verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata injustamente? ¿Cómo reaccionas cuando te pasa algo y dices, es que esto no me lo merezco? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cómo lo hacemos? Pero mirad lo que el texto está diciendo aquí, pero a medianoche. Vamos a imaginar el dolor, ¿no? Fueron golpeados con varas. Tendría que tener realmente dolores profundos. Se nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay algo ahí distinto, ¿no es verdad?, a lo que sería la reacción normal que se podría esperar en una persona que ha sido sometida a esa presión tan injusta. Eso es lo que nosotros debemos notar. Hay algo aquí distinto. Y lo que está haciendo aquí Lucas, de entrada me gustaría decir esto, no es simplemente llamar nuestra atención sobre esto mismo en cuanto a ellos mismos, sino que está yendo más allá, porque recordar que aquí esto no simplemente, muchas veces tenemos que recordar esto, no simplemente es una historia o una historieta más, no que está aquí, bueno, pues como otra más, sino que aquí hay una enseñanza bíblica, hay una enseñanza cristiana. Es como si Lucas, lo pongo de otra manera para que todos lo entendamos, es como si Lucas dijera, así es como tú, como yo, tenemos que reaccionar en medio de las dificultades. Esto no es simplemente un relato, más. Es una enseñanza que dice, tú y yo, esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que realmente significa la fe cristiana. ¿Qué hace realmente el Evangelio? ¿Qué hace realmente Cristo con una persona? ¿Hemos pensado alguna vez, cuando hablamos de la salvación, ¿no?, en qué consiste esta salvación? Esta salvación es un cambio. Es un cambio que lleva a una forma de comportamiento revolucionaria, sorprendente. Pero no reaccionaron como se esperaba que reaccionara cualquier persona en esas circunstancias. No, reaccionaron de otra manera. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? La diferencia la ha hecho el Evangelio, la ha hecho la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que Lucas quiere que notemos. Somos conscientes de ello. Somos conscientes de que el cristianismo es una vida distinta, que se manifiesta
específicamente en este pasaje, en las circunstancias adversas y difíciles, no reaccionar como se espera que cualquier persona reaccione normalmente. Pues claro, no está hablando aquí de circunstancias buenas, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a reaccionar bien cuando nos va bien? Eso muchas veces yo me acuerdo, ¿no? Perdonar esa referencia tan personal, cuando hacíamos la mili. Yo me acordaba cuando se nos enseñaba a desfilar, y eso era ya difícil, aprender a desfilar. Algunos de nosotros eso incluso lo encontrábamos difícil, pero yo pensaba al desfilar, digo, qué buena pinta debemos tener, ¿no? Desfilando, ¿no? Pero claro, esa no es la prueba de ningún soldado. ¿Cuál es la prueba de un soldado? Es cuando uno está en una trinchera y oye las balas silbar por encima. Ahí se ve al soldado. Es exactamente igual con la fe cristiana. Si no tenemos problemas, claro, somos cristianos, decimos, somos cristianos, y podemos decir, no, y cualquier cosa afronto. Pero cuando hay dificultades, cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, ahí es donde se tiene que ver que somos cristianos. Porque cuando miramos al apóstol Pablo, ¿cuándo vemos que Pablo era un discípulo de Cristo? Lo vemos en pasajes como este. Pero, ¿qué hizo Pablo en esa prisión a la que fue arrojado con un intenso dolor? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ahí vemos lo que hace el cristianismo. Ahí vemos a lo que tenemos que aspirar. Ahí vemos aquello a lo que hemos sido llamados a imitar. La fe cristiana no es una religión, es una transformación completa de la persona. Y eso se tiene que ver en aquel que es cristiano. Dice, vamos a mirar los términos detalladamente, orando Pablo y Silas. ¿Qué es la oración? La oración es levantar el alma a Dios. La oración es apoyarse en Dios, es descansar en Dios, es acudir a Dios sabiendo que en Él tenemos toda nuestra fuerza. Esto es lo que significa la oración en la Escritura. La oración es una manera en la que estamos expresando que en nosotros no hay fuerza, sino debilidad. Y que si algo va a cambiar en nuestra vida va a ser porque Dios esté con nosotros. Eso es lo que significa orar. Orar no es rezar, no es cumplir con un rito que si lo hago más o menos bien, Dios va a estar contento conmigo. No, la oración es un reconocimiento de impotencia, de incapacidad, de debilidad, de encontrar todos nuestros recursos en Dios mismo. Y eso es lo que aquí se nos está trayendo en primer lugar. Dice, orando Pablo y Silas. Buscaron apoyarse y descansar en Dios mismo. ¿Qué es la fe cristiana en su esencia final? Es una nueva relación con Dios, es una relación restaurada con Dios. Sabemos que el pecado lo que ha hecho con nosotros es básicamente romper esa relación que teníamos con Dios. Lo vemos desde el primer momento de la caída del hombre en el paraíso, ¿no? Cómo se quiebra esa relación entre Dios y Adán y Eva. Dios estaba disfrutando de esa relación con ellos y busca esa relación con ellos. ¿Y qué hacen ellos? Se esconden. Se escondieron de Dios. Se quebró la relación. Eso es lo que hace el pecado. Quiebra nuestra relación con Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación es que se vuelve a restaurar esa relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cristo vino para restaurar esa comunión entre Dios y los hombres. Solamente es posible por medio del Señor Jesucristo. Y esa restauración se expresa en la oración. La oración es la manera en la que nosotros estamos diciendo, hemos vuelto a ti, oh Dios, y te llamamos ahora nuestro Padre celestial, nuestro Padre amante y sabio en quien podemos confiar.
Esto es lo que significa la oración. Y por tanto, lo que este pasaje nos está diciendo es que estos hombres, Pablo y Silas, no eran sobrehumanos, no eran Superman, sino que eran personas débiles como nosotros mismos, pero que encontraron su fortaleza en Dios. Eso es lo que Dios hace. La manera en que nos está presentando la Escritura la salvación no es que la salvación hace de nosotros estos supermanes, no, sino lo que hace la salvación es que somos conscientes de nuestra propia debilidad e incapacidad, de nuestra indignidad y, sin embargo, nos apoyamos en Dios. Buscamos las fuerzas que solo Dios puede otorgar. Eso es lo que hace Pablo aquí. Eso es lo que hace Silas aquí. Descansan en Dios, buscan a Dios. En tus momentos de dificultad y de prueba, de persecución, el momento en que eres malinterpretado por otros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que clamar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que apoyarte en Dios. ¿Es eso lo que hacemos? Eso es lo que se busca, lo que busca un pasaje como este que nosotros podamos hacer. La oración es buscar a ese Dios que puede fortalecernos, no en los momentos buenos, sino en los momentos de máxima dificultad. Ahí podemos también buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios de esa manera, vamos a orar de esa manera. Este es el camino para afrontar la tribulación y la dificultad. Ponerlo todo en esa perspectiva del ser mismo de Dios en Cristo Jesús. La oración desde la Escritura nos permite ver las cosas de una manera distinta, porque nos estamos apoyando en Dios, en Cristo Jesús mismo. Pero si esto llama nuestra atención o pudiera llamar nuestra atención, la siguiente afirmación de lo que pasó en aquella lúgubre prisión de Filipos hace 2000 años, pues todavía nos sorprende más, porque dice en segundo lugar, cantaban himnos a Dios, cantaban himnos a Dios. Esto es realmente sorprendente también, ¿no es verdad? Si no lo tuviéramos aquí y si no estuviéramos quizá algunos de nosotros familiarizados con un texto como este, ¿qué habríamos puesto aquí? Y sin embargo lo que se nos dice es que estas personas abrieron sus bocas y sus corazones en alabanza a Dios. ¿Qué es cantar himnos a Dios? Es reconocer la excelencia y la gloria del carácter de nuestro Dios. Pongo de otra manera, podemos pensar que quizás el momento de alabar a Dios es un momento en el que nos encontremos a gusto, sin ningún tipo de dificultad y problemas, y ahora podemos decir, bueno, ya que no estoy mal, ya que me siento bien, no tengo problemas de salud, no tengo problemas económicos, tengo todo este tiempo a mi disposición, estoy de vacaciones, pues ahora sí que puedo alabar a Dios. Pero no es eso lo que encontramos aquí, ¿es verdad? Estaban cantando himnos en medio de un dolor físico profundo. Estaban alabando a Dios en circunstancias adversas. ¿No es eso algo sorprendente? ¿No es algo sorprendente lo que la fe cristiana puede hacer con una persona? Lo que puede hacer contigo y conmigo. Eso es lo que el texto está trayendo. Está diciéndonos, nosotros también hemos sido llamados a que algo de esta realidad pueda estar presente en nuestra vida. ¿Qué es este canto de himnos a Dios? Bueno, desde luego en nuestras iglesias no damos gracias a Dios por ello. Algo de esa realidad de lo que es el canto, ¿no es verdad? Después de todo, la iglesia cristiana tiene un libro, un himnario incluido en la misma palabra de Dios, que es lo que llamamos el Salterio, es decir, los 150 salmos. Sabemos que esto forma una parte esencial de lo que significa ser una iglesia de Dios, cantar a Dios, levantar himnos a Dios. Por eso cantamos, por eso buscamos cantar. Es fundamental que podamos expresar esa realidad por medio de estos himnos y estos cánticos. Pero ¿qué realidad es la que estamos diciendo? ¿Qué significa realmente? ¿No? Al igual que decíamos hace un momento, ¿no? Que es orar, ¿no? En su esencia, ¿qué es orar? ¿Qué es en su esencia el canto? ¿Por qué cantamos? ¿Alguna vez lo has pensado, ¿no? ¿Por qué cantas? ¿No? Venimos aquí, cantamos y
Parece que es como un rito. Tantas veces la religión lo único que ha hecho ha sido llamarnos a hacer cosas, pero no nos explica por qué se hacen, ¿no? ¿Pero por qué cantamos? ¿Has pensado alguna vez por qué cantas? Cantas porque queda bien, ¿no? Queda precioso, ¿no? Cuando cantamos, ¿no? Y nos encanta tener estos músicos maravillosos que nos guían. Nos sorprende que sean capaces de cantar estos himnos con una guitarra, como dicen algunos. Por eso, por lo que cantamos solamente. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué? ¿Qué está expresando el canto? Lo que el cántico está expresando, según la enseñanza de la Escritura, es que hay un deleite y una satisfacción en Dios mismo. Eso es cantar. ¿Por qué cantamos? Porque es la manera en la que el ser humano ha sido constituido para expresar afecto, en este caso por Dios. El ser humano ha sido hecho de tal manera que la música y el canto dan voz a lo que no tiene voz, a ese profundo sentido, en este caso, de quién es Dios para ellos. Por eso cantamos, por eso nos deleitamos, por eso cuando vemos la fe de David, vemos que se expresa en los salmos. Los salmos son gloriosos. ¿Por qué? Porque vemos que se canta a Dios, se ora y se canta a Dios. Cantar es también una manera de orar a Dios. Es una manera de decir, este Dios me trae todo lo que necesito. Este Dios es todo lo que ha dado sentido a mi vida. Hay muchas cosas en este mundo que me gustan, pero lo que más me agrada es Dios. Por eso canto. Pero notad nuevamente el contexto de ese canto. Ese contexto no es cuando uno está feliz y contento, que también debemos cantar. Aquí, en este contexto en particular, es cuando uno está en tremendas dificultades. Y está trayendo un mensaje muy poderoso. El mensaje es este. El mensaje es que para un cristiano ninguna tribulación puede acabar con su deleite por Dios. Eso es lo que está diciendo. Puedo sufrir un malentendido, puedo ser tratado injustamente, puedo ser arrojado a una prisión, puedo tener las circunstancias adversas más terribles que podamos imaginar, y cualquiera de nosotros puede añadir alguna de ellas. Pero eso no quita lo que Dios es para mí. En medio de la dificultad, Dios sigue siendo mi más profunda satisfacción. Aunque haya perdido todo tipo de consuelo externo, Dios sigue, si lo puedo poner así, consolando mi alma, en lo más profundo de mi ser. Tengo la presencia de Dios, que es más que cualquier dificultad que pueda traer esta vida. Por eso cantan himnos a Dios. ¿Cantamos nosotros? Cantamos en nuestras iglesias, debemos seguir cantando. Pero cantamos en los momentos de prueba y de dificultad. ¿Cómo puede esa persona hacerlo? Pero no estás atravesando esa enfermedad tan terrible, no estás solo, sabes que nadie te entiende. ¿Y qué pasa? Que eso anula tu cántico. Yo ya no puedo. No, ahora ese es el momento para cantar y para alabar y para regocijarse en Dios, porque lo que estamos expresando es que Dios es más grande que nada, que Dios llena nuestra alma más que nada, que aunque nos puedan quitar todo lo que nos pudieran quitar en este mundo, jamás nos podrán quitar a Dios mismo. ¿No es eso acaso la conclusión a la que llega ese profeta Habacuc? Estábamos antes cantando, ¿no? Es fascinante esa profecía de Habacuc, esos meros 3 capítulos de Habacuc, ¿no? Y esa conclusión a la que llega
Habacuc, no, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la realidad. Faltan todos los medios de subsistencia en este mundo. Con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Cómo es esto posible? Esto es solo posible por Dios mismo. Eso es lo que hace la fe cristiana. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que vino Cristo a conseguir para su iglesia, muriendo en aquella cruz, que pudiéramos recibir el Espíritu Santo para así vivir de esta manera. Porque dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Orando, cantando, pero ¿dónde está el acento? El acento está a Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia realmente? Es Dios. ¿Qué es Dios? Dios no es un concepto. Dios no es una idea, Dios no es algo que yo me imagino, tendrá que ser así, porque a mí me parece que las cosas tienen que ser de esta manera. No, Dios es real, Dios es personal, Dios es un Dios vivo y verdadero, que transforma a las personas. ¿Cómo lo hace? Él mismo lo hace. ¿Qué es ser cristiano? ¿Has pensado alguna vez? Me gusta ese título, ¿no? de ese libro que fue compuesto justamente antes del gran despertar evangélico del siglo XVIII en el Reino Unido. Es la vida de Dios en mi alma. ¿Qué título más magnífico para un libro? ¿Qué es Dios? ¿Qué es ser cristiano? Es la vida de Dios en mi alma. Es Dios verdaderamente viviendo en mí. ¿Está Dios en ti? No digo que si tienes un concepto mental de Dios, sino es Dios una realidad definitiva, transformadora en ti. Eso solo es posible en Cristo Jesús. Eso es la fe que estamos anunciando y predicando. Por Cristo Jesús, Dios viene a vivir en nosotros. Este Dios que no es solamente una idea que yo tengo de que Dios está por ahí, sino es un Dios real y que por tanto cambia y transforma a las personas. Y eso es algo que tenemos que pedir constantemente, ¿no? En esa oración, ¿no? Que algunos de nosotros tenemos como ese pasaje favorito, y este sí que es verdaderamente el pasaje favorito mío, ¿no? De la Escritura, ¿no? Efesios capítulo 3. Dice, ¿qué pide Pablo? Notad que está escribiéndole a cristianos que ya son cristianos. Y por tanto quiere decir que se puede seguir pidiendo esto. Que no es una experiencia que se tuvo cuando yo me convertí, sino que es una experiencia a buscar y a pedir todos los días de nuestra vida. Para que os dé, Efesios 3:16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que hay que aspirar a pedir. ¿Pides tú algo así como esto? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y le podríamos decir, pero Pablo, si yo ya tengo a Cristo viviendo en mi corazón, si yo ya soy cristiano, pero Pablo dice, no, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero si ya lo tengo, pero no, para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Es decir, es algo que pedir constantemente. Más de la realidad de Cristo. ¿Cómo es nuestro Cristo? Es por la fe. Es por la fe en Él. Por medio de la fe en Cristo Jesús, hacemos nuestra, de una manera presente, la realidad de Dios en Cristo. No es eso lo que hemos estado leyendo hace un momento. Quería, al concluir la lectura, precisamente ahí en el versículo 1 del capítulo 11, dejar el peso de lo que está diciendo ahí. Habéis visto estos hebreos, ¿no? Estas dificultades tan enormes que estaban experimentando. Hebreos es una de esas epístolas que yo os decía antes que fue escrita a gente en enorme dificultad.
gente que había perdido todo por Cristo, gente que estaba perdiéndolo todo por Cristo Jesús, gente que después de haberlo perdido todo podemos pensar, bueno, pues esta persona ya realmente ya lo ha perdido todo, pues seguirá. No, todavía estaba siendo tentado a volver al judaísmo. Podemos haber sufrido mucho por Cristo y sin embargo necesitamos ser fortalecidos para seguir hasta el final, por mucho que hayas sufrido todavía. ¿Y qué dice? En medio de estas dificultades, ¿cuál es el antídoto? El antídoto, dice aquí el autor de esta epístola, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No quiero entrar en ese texto completamente, tan solo este aspecto que estoy diciendo ahora. Es una realidad presente. La fe hace que aquellas cosas en las que hemos depositado nuestra confianza sean presentes. Esa es la gloria y la fuerza de la fe cristiana. Dice la certeza. Es algo ahora que tenemos. La certeza de lo que se espera. Lo que se espera, claro, no ha venido todavía, pero hay una certeza presente. La convicción de lo que no se ve. Ah, yo no veo, pero hay una convicción, que es algo presente y real. Ahí es donde está la vida de Dios en el alma. Ahí es donde está la realidad de la fe cristiana. Que estas cosas por medio de la fe vienen a influir en nosotros y a transformarnos completamente. La fe en Cristo Jesús es una fe que salva, es decir, que transforma a la persona completamente. Eso es lo que está diciéndonos aquí este pasaje. Ese es el desafío que trae un pasaje como este. Y notad, finalmente, es solamente una observación que hace, y los presos los oían. Y los presos los oían. ¿Qué significa eso? Claro, esto es tremendo, no era una cosa privada, ¿no? Muchas veces, yo en mi casa y tal, que esto no se entere nadie de que... Los presos los oían. La fe cristiana es algo expansivo, no se puede contener. Los que están alrededor se enteran de estas cosas. Pero ¿de qué se enteran? ¿De qué se están enterando? Se están enterando que en los momentos de máxima dificultad de nuestra vida, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Porque esos otros presos, ¿cómo estaban? Ese es el testimonio de la Iglesia. La manera en que tú afrontas, la manera en la que yo afronto mis dificultades, mis problemas, mis tribulaciones, es el gran testimonio de Dios en este mundo, de la realidad del Evangelio de Cristo Jesús en esta tierra. Eso es lo que este mundo, si lo puedo poner de esta manera, está buscando. Ese es el reto que tiene la Iglesia. ¿Cómo te comportas? No cuando te va bien, sino cuando te va mal. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Ve algo distinto? ¿O simplemente vas por el camino que todos van? La queja, la murmuración, la impaciencia. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Es un reto tremendo, ¿no es verdad? Ninguno de nosotros, yo el primero, estoy diciendo que yo haya alcanzado estas cosas. Pero este es el reto que tiene la palabra de Dios para nosotros. Este es el testimonio de la Iglesia en el siglo XXI. Esto es lo que hay que buscar. ¿Cómo afrontamos la tribulación? ¿Cómo afrontamos la prueba? ¿Cómo afrontamos todo lo que nos va mal? Hay en nosotros una manera distinta de mirar estas cosas. O lo hacemos exactamente igual que aquellos que están sin Dios y sin esperanza, dice el apóstol en este mundo. Nosotros que tenemos esa esperanza, nosotros que tenemos esa fe que nos salva, tenemos que vivir de esta manera distintiva. Esto es a lo que hemos sido llamados, esto es lo que hay que buscar.
Esto es para lo que fuimos alcanzados por el Señor Jesucristo. Y eso es aquello que se ofrece constantemente al pueblo de Dios. Esto no es algo que podamos decir, bueno, ya que no lo tengo, desespero de tenerlo. No. ¿Por qué está esto escrito aquí? ¿Por qué es esto traído delante de nosotros? Es porque es traído a personas como nosotros, que están en esas mismas dificultades y no están viviendo a la altura de lo que debía ser el Evangelio. Por eso se nos exhorta, por eso tenemos que estar constantemente escuchando estas cosas, porque olvidamos lo que significa ser cristiano. Pero esto es una esperanza, la esperanza de saber que todo está en las manos de Dios. Sí, ha podido fracasar, sí, hasta ahora te has comportado fatal en medio de las dificultades, de tal manera que la gente te mira y dice, ¿pero es este cristiano? Pero hay esperanza, hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene una y otra vez a renovar esa promesa del perdón de nuestros pecados y de esa presencia transformadora del Espíritu Santo que se nos ofrece una y otra vez en la persona del Señor Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros. La gloria de esta iglesia, de la iglesia del Señor, de la iglesia evangélica, es que siempre hay esperanza. Ese es el mensaje que trae la Escritura. Hay esperanza. Siempre hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿por qué? Porque depende de Dios mismo. He aquí lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. La realidad de ese gozo en medio de la tribulación y de la dificultad. Ese gozo al que somos llamados cuando miramos al Señor Jesucristo. Cuando contemplamos por la fe al Hijo de Dios, se nos da ese Espíritu Santo para que también nosotros en la prueba podamos orar a Dios y cantar himnos a Dios. Y que la gente lo oiga y que ese sea el testimonio con el que podamos alcanzar a este mundo. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir de esta manera para su propia gloria en nuestras vidas. Amén.